Es un placer estar con todos ustedes en esta noche, primera vez que tengo la oportunidad de visitar la República Dominicana y siempre es un privilegio poder ver lo que el Señor está haciendo en distintos lugares del mundo. Como comentó el pastor Raidis, vengo desde España, sirvo en la Iglesia Evangélica de León, en el norte de España, como a unas 3 horas al norte de Madrid, que está en el centro del país. Y allí ya en esta época ha empezado el frío. Cuando digo frío, es frío, de verdad. Así que es un gusto poder estar aquí con ustedes, disfrutar de este precioso país, la zona, la temperatura que el Señor nos regala y sobre todo el calor fraternal y la comunión que tenemos en Cristo, con el deseo de poder ser expuestos a su palabra para que Él sea el que nos edifique y también orando que el Señor guíe, como decía el pastor Raidis, la manera en la que sea más adecuada para que su obra se extienda en esta zona, en este país y aún desde aquí se pueda alcanzar a otros con el Evangelio de Cristo para, como hemos cantado, ¿verdad?, ser siervos para su gloria. Solo podemos ser siervos para su gloria según crecemos en semejanza a Cristo y crecemos en semejanza a Cristo según somos expuestos a su palabra y su palabra por medio del poder de su Espíritu obra en nuestras vidas y nos va transformando a la imagen de nuestro Señor y Salvador. Y lo que vamos a hacer en esta noche, os invito a abrir vuestra Biblia en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, vamos a estar viendo en esta tarde, en primer lugar, los versículos 11 al 12. Y estos versículos los podríamos titular Una iglesia equipada. Una iglesia equipada. Y todos estaríamos de acuerdo al afirmar que estar bien equipados es necesario para cualquier actividad, trabajo o incluso actividad deportiva. Yo recuerdo durante mis años de niñez y juventud, jugaba en un equipo de baloncesto. El baloncesto no es tan popular como el fútbol en España, pero es bastante popular. Recuerdo que yo quería jugar al fútbol y se iniciaba jugando al fútbol sala, es decir, un campo más pequeño, cemento, 5 contra 5 y luego ya posteriormente tal vez podías ascender a los equipos de fútbol hierba, 11 contra 11. Pero cuando hice las pruebas para el equipo de fútbol, pues no me admitieron para el equipo de fútbol, como a la mayoría de mis compañeros, lo cual en cierta medida me animó, no era el único malo que no admitía en el equipo de fútbol, pero me permitieron jugar baloncesto. Entonces, desde temprana edad, entré al equipo de baloncesto y realmente era mi deporte. Y jugando al baloncesto, nuestro equipo no estaba muy bien equipado, realmente. No nos daban zapatillas de baloncesto, ni nos las podíamos comprar nosotros. Usábamos las mismas zapatillas de deporte que teníamos para todo. Tampoco teníamos chándal del equipo, ni calcetines, ni pantalón corto, ni mucho menos abrigo, que allí hace falta en el invierno, ni una bolsa de deporte, ni ninguna otra equipación. Todo lo que nos daban era una camiseta reutilizada durante años y años, en el que casi ni se veía el número ni el nombre de nuestro equipo. Y ese era el equipamiento que teníamos. Aún así hacíamos lo que podíamos como equipo, pero esto ya era una señal de que realmente muy bien equipados no estábamos. En cualquier ámbito de la vida, para que las cosas vayan bien, es importante estar bien equipados. Y así es igualmente en el caso de la Iglesia de Cristo. Necesita estar equipada según Él lo estableció para que funcione correctamente. Y esto es lo que vamos a ver en este pasaje de Efesios 4, versículos 11 al 12, donde vamos a observar una iglesia equipada. ¿Cómo se ve una iglesia equipada? Evidentemente, una iglesia equipada no va a ser porque tenga buenas zapatillas, ni vaya con una camisa de vestir, ni tenga un suelo bonito, o un techo, o luces, o ventanas. Eso es el edificio de la iglesia. Pero la iglesia, que somos nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, juntos y unidos en el ámbito de un lugar, somos la iglesia local de Cristo y debemos estar bien equipados, precisamente para poder servirle para su gloria.
Fijémonos que dice Efesios capítulo 4, versículos 11 al 12. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En estos versículos nos describe la realidad de una iglesia equipada. Concretamente, en Efesios 4, versículos 11 al 12 que acabamos de leer, vamos a observar dos prendas imprescindibles de una iglesia equipada. Dos prendas imprescindibles de una iglesia equipada. Fíjate bien, la primera prenda imprescindible de una iglesia equipada está en el versículo 11 y es esta: liderazgo bíblico. Liderazgo bíblico. Para que una iglesia esté bien equipada, comienza por el liderazgo. Este liderazgo debe ser bíblico y es la primera prenda imprescindible para que una iglesia esté equipada según Dios. Fijémonos, leamos de nuevo el versículo 11. Ahí vemos el liderazgo bíblico. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Lo primero que hemos de observar es cómo comienza el versículo 11. Fíjate, dice, y Él dio. ¿Este Él a quién se refiere? Bueno, se refiere a Cristo. ¿Cómo sabemos que ese Él se refiere a Cristo? Pues porque el Señor Jesucristo es el protagonista de los versículos precedentes. Lo que ha leído el pastor anteriormente, versículos 7 al 10, está describiendo a Cristo. Cristo fue quien descendió a la tierra para luego ascender a los cielos. Él fue quien se hizo hombre, habitó entre nosotros, vivió una vida sin pecado, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y así en su humillación, escucha bien, venció a Satanás, al pecado y a la muerte. Resucitó al tercer día, ascendió a los cielos. Y tras triunfar en la batalla espiritual y rescatarnos a nosotros los creyentes, Dios Padre le exaltó hasta lo sumo y le ha colocado en un lugar de preeminencia y soberanía sobre todo y todos. Cristo, entonces, está muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y todo nombre que se nombre, no solo en este siglo, sino también el venidero, porque todo sometió bajo sus pies. Por si esto fuera poco, Cristo es cabeza de su iglesia. Es decir, Él es la autoridad, Él es el Señor de la iglesia. Y así Él, Cristo, dice el versículo 11, después de realizar todo esto, dio. Cristo dio. Cristo, en otras palabras, concedió, otorgó, como ya afirma el versículo 7. Es el mismo verbo que se utiliza en el versículo 7, solo que tal vez en nuestras Biblias puede estar traducido por verbos sinónimos. Pero en el texto original, mismo verbo exactamente. Versículo 7, concedió. Versículo 11, dio. El mismo sujeto, Cristo, porque es el único legitimado para dar y conceder dones. ¿Sabes por qué? Porque su victoria, descrita en el versículo 7 al 10, le legitima para conceder dones a los creyentes. Y estos dones son diversos y variados, no solo en su concesión, otorgamiento, sino también en su medida y en su ejercicio. Pero inequívocamente todos los dones, sean cuales sean, en su diversidad y variedad, en su medida y ejercicio, todos, sin lugar a dudas, son otorgados por pura gracia. Por gracia. Al igual que somos salvos por gracia, los dones son concedidos por gracia, es decir, de manera inmerecida y gratuita. No hemos hecho nada que merezca el don de Dios recibido. De la misma manera, esto está diciendo que nadie puede escoger el don. Él dio. Nadie puede elegir la extensión del don. Él
concedió. Nadie puede elegir el ejercicio del mismo. Cristo otorgó. Cristo lo asigna. Y es mejor que lo asigne Cristo, porque Cristo en su sabiduría para el bien común y para su gloria nos da un don para que lo ejerzamos para su honra y la edificación de su iglesia. Así dio dones a los creyentes, pero no solo dones, que es lo que está escribiendo en el versículo 7, sino que aquí está diciendo que Cristo concede a su iglesia hombres dotados para el liderazgo. Hombres dotados por Cristo para el liderazgo. Él dio, dice el pasaje, a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él dio. ¿Qué quiere decir esto? Estos hombres no tienen su propia autoridad. Estos hombres no se han autoasignado este liderazgo. Es Cristo quien les delega su autoridad para llevar a cabo la misión que les ha encomendado, liderar su iglesia. Es Cristo mismo el que les ha llamado a servir por gracia y les capacita para el ejercicio del rol que les otorga. Al igual que Cristo, tras su victoria y nuestro rescate, tiene la legitimidad para otorgar dones a su iglesia, de la misma manera asigna a quienes cree conveniente para liderar su iglesia mientras Él regresa a por ella. Así, Cristo da liderazgo a su iglesia y para que una iglesia esté equipada ha de tener liderazgo bíblico. Estos son hombres dotados para cumplir con la guía de la iglesia de Cristo. Hemos de observar bien porque esta no es una lista de dones. Estos no son dones, estos son oficios que conlleva el ejercicio de dones. Por ejemplo, el ser apóstol o pastor no es un don espiritual desde un concepto bíblico, sino un llamado divino concedido por gracia igualmente que ejercitamos. Ahora, tanto los apóstoles anteriormente como los pastores en la actualidad, Dios les da dones espirituales como al resto de creyentes que les capacita para el ejercicio de su llamado. Pero el ser pastor no es un don espiritual, es un llamado, es un oficio. Este liderazgo bíblico, vemos ahí que está compuesto por 4 categorías. Fíjate en tu Biblia, estas son las 4 categorías. Apóstoles, segunda, profetas, tercera, evangelistas y cuarta, pastores maestros. Hay 4 categorías, aunque hay 5 enumeraciones. Y en realidad lo podríamos aún resumir en 2 ámbitos de liderazgo. El primer ámbito del liderazgo, que engloba las 2 primeras categorías, es liderazgo fundacional. Liderazgo fundacional. Y la segunda categoría, que engloba las otras 2 oficios, es liderazgo actual o liderazgo vigente. Comencemos por el liderazgo fundacional, apóstoles y profetas. ¿Quiénes son los apóstoles? Bueno, para entender quiénes son los apóstoles hemos de comprender qué significa apóstol. Apóstol significa enviado. Más concretamente, enviado para cumplir una misión. Y se utiliza en el Nuevo Testamento de manera general con algunas personas como Bernabé, Silas o Timoteo, enviados con una misión específica, puntuales y reconocidos como mensajeros de las iglesias. Esa es la acepción general de la palabra apóstol. Sin embargo, la manera en la que se utiliza esta palabra aquí no es en la acepción general, sino es en el significado específico, que es predominante en el Antiguo Testamento. Serían los apóstoles con A mayúscula, que podríamos decir, es decir, los 12, inicialmente llamados por Cristo para la misión que les iba a encomendar,
a quienes posteriormente se unieron Matías, recordamos, en Hechos 1, como sustituto de Judas, y Pablo, llamado por Cristo mismo, autodenominado, y él mismo se consideraba apóstol nacido fuera de tiempo, o apóstol a los gentiles. Pero todos ellos se les describe como apóstoles de Jesucristo, apóstoles con A mayúscula, apóstoles verdaderos. Ahora, podemos hacernos la pregunta, ¿hay apóstoles hoy en día? Bueno, hay apóstoles hoy en día en dos sentidos. El primero de ellos es en el sentido general. Sí, si usásemos la palabra en sentido general, que no es la acepción común, si estamos hablando de un enviado para una misión concreta, podríamos utilizar el término apóstol. Y hay apóstoles también con la acepción particular, pero son apóstoles falsos, autodenominados. Porque un apóstol verdadero, según la palabra, debía de haber sido seleccionado directamente por Jesús, Marcos 3:13, ser testigos oculares de su resurrección, Hechos 1, 22 al 24, cuando van a escoger al sustituto de Judas, esto era un requisito. ¿Y hay alguno hoy en día que pueda decir que ha sido directamente seleccionado por Jesús, como fueron los apóstoles y Pablo? ¿O que fueron testigos oculares de su resurrección, como los apóstoles iniciales y Pablo? Ninguno. Y aquel que lo dice está mintiendo, está engañando, porque este fue el liderazgo fundacional, es decir, para establecer la iglesia de Jesucristo, y una vez establecida, ya no hay más apóstoles. Pablo fue el último en cumplir estos requisitos. Es más, de hecho, en la historia de la iglesia primitiva, recogida en Hechos de los Apóstoles, a partir de Hechos 16:4, deja de utilizarse esta palabra para referirse a nuevos apóstoles. No hace 20 años, no hace 50, no hace 100, no en la época de la Reforma, no en la época medieval, no en la época de los inicios y los padres de la iglesia, no, a partir de Hechos 16 ya no se ve más apóstoles hasta el día de hoy. Liderazgo fundacional. Ahora hay una segunda categoría en el liderazgo fundacional, no solo apóstoles, sino en segundo lugar, profetas. Profetas, la palabra profeta, de nuevo, se puede utilizar de manera general y de forma particular o específica. De manera general, un profeta es aquel dotado con la capacidad de proclamar, aplicar revelación divina con el propósito de edificar, consolar y animar. Esa es la idea general. Proclamar revelación divina con el propósito de exhortar, consolar, animar. De hecho, en Hechos 13:1 aparece en conexión con maestros. Si se habla de manera general en profecía, no como nueva revelación, sino en la proclamación de revelación divina ya existente, esa es una acepción general. Y se utilizaba en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Muchas veces pensamos en los profetas, aún del Antiguo Testamento, y creemos equivocadamente que todo el día estaban dando nueva revelación divina. No es así. Eso era parte de su llamado, parte de la descripción particular de este término. Pero la mayor parte del tiempo los profetas del Antiguo Testamento estaban proclamando la revelación ya dada y llamando al pueblo de Dios a no desviarse y a seguir lo que Dios ya les había encomendado. Ahora, hay una manera particular de utilizar este término, son profetas específicos, es decir, aquellos que no solo explicaban revelación ya dada, sino que Dios utilizó para transmitir nueva revelación de parte de Él. Y tenemos profetas de este tipo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Observamos profetas de este tipo en el Antiguo Testamento, los denominados comúnmente como profetas mayores y profetas menores. Profetas mayores no porque tuvieran más edad que los menores, ni profetas mayores porque tuvieran más importancia que los menores, sino profetas mayores porque sus libros son de mayor extensión.
y profetas menores, porque generalmente los libros que Dios les movió a escribir por su Espíritu son más cortos. Ahora, no solo hay profetas del Antiguo Testamento, hay profetas en el Nuevo Testamento. Esto lo observamos en Hechos 11, versículos 21 al 28, y es más, en Efesios mismo, capítulo 2, versículo 20, aparecen los apóstoles y los profetas juntos, y no solo ahí, sino en Efesios 3, versículo 5, aparecen también los profetas del Nuevo Testamento. Fijémonos que dice Efesios 3, 5 y 6, que en otras generaciones se dio a conocer a los hijos de los hombres, hablando del misterio de Cristo, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Fíjate, está diciendo Pablo, como ahora, periodo neotestamentario, apóstoles y profetas. Había profetas en el Nuevo Testamento. Y estos profetas tuvieron la función de hablar con autoridad de parte de Dios a su iglesia antes de que se completara el canon del Nuevo Testamento. Los libros que hoy en día tenemos ya en el Nuevo Testamento, en el canon cerrado del Nuevo Testamento. Así que hoy en día profetas, bueno, podríamos decir lo mismo que con los apóstoles. Si te refieres a profeta en sentido general, bueno, podrías decir que hay profetas, tal vez con P minúscula, pero no profetas que dan nueva revelación de parte de Dios. Y de hecho es mejor no usar esa terminología porque puede causar confusión. Es mejor referirse a los proclamadores como predicadores o expositores bíblicos para que nadie le lleve a la confusión. ¿Por qué digo que no hay profetas hoy en día? Bueno, si ellos eran los que daban nueva revelación de parte de Dios, el Antiguo Testamento, su canon está cerrado. El Nuevo Testamento, su canon está cerrado. Ya tenemos toda la revelación de Dios. No necesitamos nueva revelación. No hay ya profetas, pero no solo por esto, sino porque la nueva revelación ha cesado. Ya tenemos todo el consejo de Dios. Y nadie puede ni añadir ni quitar de él, como Apocalipsis 22 afirma justo al final del último libro del Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuáles eran las principales responsabilidades de los apóstoles y profetas? Bueno, era liderazgo fundacional, es decir, usados por Dios para el establecimiento de la iglesia primitiva en sus inicios. ¿Cuáles eran sus funciones? Bueno, en primer lugar, como acabamos de ver, recibir y proclamar la revelación de la palabra de Dios. Recibir y proclamar la revelación de la palabra de Dios. ¿Qué más estaban encargados de hacer? Bueno, confirmaban sus palabras y llamado con señales, prodigios y milagros. Esto lo vemos en varios pasajes de la Escritura, pero especialmente en Hechos de los Apóstoles. Pero de manera especial, Dios les usó como cimiento fundacional para su iglesia. Fíjate Efesios 2:20, que dice un poquito antes de nuestro pasaje, afirma, edificados, está hablando de los creyentes, tanto gentiles como judíos, una nueva humanidad en Cristo, la iglesia de Cristo, edificados sobre el fundamento de ¿quién? De los apóstoles y profetas neotestamentarios, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Es decir, los creyentes ahora como el pueblo de Dios, como la familia de Dios, 2:19 de Efesios, somos edificados sobre ese fundamento y especialmente la iglesia primitiva, el fundamento de los apóstoles y profetas, es decir, su enseñanza y doctrina, porque ellos no son el fundamento, sino la enseñanza y la doctrina que Dios reveló y proclamó por medio de ellos, porque el fundamento, la piedra angular, ¿quién es? Cristo, no los profetas ni los apóstoles. Así, Dios dio liderazgo fundacional a su iglesia. Pero hay liderazgo actual.
liderazgo actual que comenzó en ese tiempo y ha perseverado a lo largo de los siglos y perseverará hasta que Cristo venga por su iglesia. Y este liderazgo actual, vigente, son los dos siguientes: evangelistas y pastores maestros. Los evangelistas son aquellos que se dedican especialmente a proclamar el evangelio. Y para ello van a donde haga falta. Lo hacen tanto dentro como fuera de la iglesia de manera continua. Sí, todos estamos llamados a evangelizar. Todos estamos llamados como parte de la iglesia de Cristo a proclamar el evangelio. Pero hay algunas personas encomendadas por el Señor y capacitadas de una manera especial para ser evangelistas. Y así Dios regala este tipo de personas a su iglesia. En cada iglesia, en cada cuerpo local, hay algún evangelista, ya sea reconocido oficialmente o no, que se dedica especialmente a proclamar el evangelio. Ahora, un buen ejemplo de un evangelista es Felipe. ¿Nos acordamos de Felipe? Felipe es un ejemplo de evangelista. Dios usó a Felipe para llevar el evangelio a la zona que se encuentra entre Jerusalén y Gaza, precisamente, donde en la actualidad tristemente ocurre una guerra. Y ahí fue donde Felipe tuvo el archiconocido, famoso, viral encuentro con el eunuco. ¿Nos acordamos? A quien explicó el mensaje del evangelio en Hechos 8. Y fijémonos en Hechos 8:35 lo que resalta de este encuentro. Entonces Felipe, Hechos 8:35, abrió su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció que el evangelio de Jesús. ¿A qué se dedicó? A proclamar el evangelio de Cristo. No solo con el eunuco. Fijémonos, Hechos 8:40 nos muestra que allí donde iba Felipe, como evangelista, proclamaba el evangelio. Dice Hechos 8:40, más Felipe se encontró con Azoto y por donde pasaba, él anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Este es un evangelista y así Dios da evangelistas a su iglesia, tanto en la etapa fundacional, coetáneos, como Felipe, de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, como en la etapa actual y en el tiempo entre medias y hasta que Cristo venga por su iglesia. Ahora, Dios da también a su iglesia, Cristo, Dios hecho hombre, da a su iglesia también otra categoría de liderazgo actual. Pastores maestros. Pastores maestros. Y lo primero que hemos de observar es que estas dos palabras se refieren a una misma persona. ¿Por qué estas dos palabras se refieren a una misma persona? Bueno, la primera razón es que un mismo artículo se utiliza para referirse a ambas descripciones, lo cual nos da a entender que es la misma categoría. Es una estructura gramatical que se utiliza para la enumeración y en cada enumeración de cada categoría hay un artículo. Pero cuando llega al final hay dos enumeraciones y un solo artículo. Se está refiriendo a una misma categoría. Ahora hay una segunda razón por la que digo que esto es una sola categoría, estas dos enumeraciones. Y es que hay otros pasajes en las Escrituras que apoyan que hay pastores maestros. Uno es que requisito de los ancianos, de los pastores, ha de ser, 1 Timoteo 3:2, apto para enseñar. Pero además es que dentro de los pastores, de una pluralidad de pastores, hay algunos o alguno que de manera especial ha sido dotado por Dios para el ejercicio de ese don de enseñanza para la edificación de la iglesia local. Y así estos son pastores, como el resto de pastores, no son ni superiores ni inferiores, pero tienen un ejercicio, un llamado a ser pastores maestros. En esta misma línea, 1 Timoteo 5:17 afirma: los ancianos que gobiernan bien, los pastores que gobiernan bien, sean considerados dignos de doble honor, tanto honra y reconocimiento como honor de remunerar su trabajo para que puedan vivir del Evangelio,
Principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. Ahí está haciendo una distinción. Ahí está diciendo que hay algunos pastores, al menos un pastor, que se dedica principalmente a la predicación y la enseñanza. Y principalmente es a este pastor o pastores a los que la iglesia local tiene que sostener para que puedan dedicarse al ejercicio de su llamado, para que la congregación pueda ser alimentada y crezca espiritualmente. Así encontramos los distintos liderazgos en este pasaje. Liderazgo fundacional y liderazgo actual que Dios ha dado a su iglesia. Todas estas categorías que hemos visto hasta aquí es un regalo especial que Cristo, como el Señor de la iglesia, ha dado a su iglesia. En otras palabras, hermanos, Cristo es el arquitecto divino de la casa de Dios, que sabe perfectamente lo que necesita para ser equipada. Y esto, en primer lugar, conlleva los oficios adecuados para su edificación, que están representados por un liderazgo bíblico fundacional, que ya no está vigente, y un liderazgo bíblico actual, que ha estado vigente desde el principio de la iglesia hasta que Cristo venga a por su iglesia. En cierta manera es como la construcción de un edificio. Esta es la imagen, la metáfora que se utiliza continuamente en las Escrituras. Lo que pasa es que a veces nos familiarizamos tanto con términos bíblicos que pensamos que al final se utilizan meramente en el ámbito espiritual. Pero en realidad edificar se está refiriendo a la construcción de un edificio. Estáis vosotros construyendo un edificio, ¿verdad? En el proceso de construir un edificio, el pastor me estaba explicando antes y me estaba enseñando alguna zona ya finalizada y estáis en ese proceso. Bueno, cuando se construye un edificio, nosotros estuvimos en la construcción del edificio de nuestra iglesia también durante varios años. Poco a poco, según el Señor proveía, íbamos avanzando y el Señor iba utilizando a distintas personas para la edificación de este edificio. Y el Señor me permitió sobrever la construcción de diversas maneras y eso me llevó a ir prácticamente cada día a pasar por la obra y más de una vez al día en ocasiones. Y así observé cómo pasaron muchos oficios para la edificación del edificio. El aparejador, el delineante, los obreros, ya fueran peones u oficiales, albañiles, estructuristas, cristaleros, marmolistas, pladuristas, fontaneros, electricistas, alicatadores, pintores, carpinteros, proveedores, equipadores y un largo etcétera. Algo aprendí en la construcción del edificio. Así cada oficio trabajó en el momento adecuado que le tocaba. Cada uno a su tiempo y en el orden debido, realizando la labor encomendada. También hay que decirlo, unos mejor que otros. Y todos ellos fueron coordinados por una persona, el arquitecto, quien ideó los planos, supervisó que se siguieran las indicaciones apropiadas y el resultado final fue la conclusión del edificio para la gloria de Dios y para el servicio a su iglesia. Cristo es el arquitecto divino. Cristo es el arquitecto de su iglesia. Cristo ideó el plan y Cristo ejecutó el plan y así regaló a su iglesia distintos oficios que se resume así: liderazgo bíblico adecuado, cada uno en su momento, con una encomienda que realizaron esperando a que Cristo regrese a por su iglesia. Y este plan maestro revelado de Cristo, el arquitecto divino, no se encuentra en unos planos, se encuentra en la palabra de Dios. Y así lo observamos en este pasaje, en Efesios 4:11 y en otros pasajes bíblicos. Hermanos, ¿cómo hemos de responder a esta realidad? ¿Cómo hemos de responder a que una iglesia equipada está compuesta de liderazgo bíblico?
Bueno, en primer lugar, hemos de conocer cuál es el liderazgo que Cristo ha regalado a su iglesia. No hemos de ser ignorantes. Alguno puede estar ahí sentado diciendo, vaya rollo nos has metido aquí un buen rato, tampoco he aprendido mucho, o sí, o total, todos esos detalles tal vez no venían a cuento, me sobró la mitad o más. No hemos de ser ignorantes. Hemos de conocer lo que la Biblia enseña a raíz del liderazgo bíblico para no ser fácilmente engañados, sino para estar firmes en la verdad y saber, este es el liderazgo que Cristo ha regalado a su iglesia. Porque de repente un día entra por ahí, por la puerta, no hay puerta ahí atrás, pero hay puerta en la verja, ¿verdad? Y viene uno y dice, mira, yo es que quiero ser líder de esta iglesia. Y claro, no le vais a dejar ser líder a cualquiera, ¿verdad? Pero imagínate, es una persona bien vestida, aparca ahí afuera un Mercedes, tiene mucha capacidad económica y dice, mira, yo voy a ser líder aquí, yo pago acabar este edificio. Sería tentador, ¿no? Alguno se lo pensaría. ¿Pero eso es liderazgo bíblico? No. Si quiere ofrendar, que ofrende. Pero como los demás. Que se siente ahí, escuche y que venga a la hora del Señor y a crecer en semejanza a Cristo como todos los demás. ¿Verdad? Porque no es liderazgo bíblico. Hemos de discernir. Ahora viene otro y dice, no, yo soy el apóstol. Porque a veces aparecen apóstoles, probablemente no en esta iglesia, pero aparecen apóstoles en la ciudad o en las comarcas limítrofes o en la capital o en otros países. Yo recuerdo hace unos años estaba predicando en Honduras, de hecho ahora vengo de Honduras en este viaje a esta zona, y durante muchos años fui profesor de un seminario allí y visitaba y he visitado en muchas ocasiones Honduras. Y recuerdo que en una ocasión que estaba en Honduras, mi visita pasó totalmente desapercibida, por supuesto, pero en los periódicos salió, los periódicos de tirada nacional, que el apóstol, ya me olvidé cómo se llamaba, no sé quién, venía a Honduras en la portada del periódico nacional. Y miles de personas, decenas de miles de personas, llenaron estadios para ir a escuchar a este falso maestro. ¿Por qué? Porque no han entendido el propósito de Cristo para su iglesia. Y entonces no están bien equipados. Y así están a la merced de personas que con labia les engañan. Ahora, no solo conoce cuál es el liderazgo bíblico, sino, en segundo lugar, agradece y reconoce el liderazgo que Cristo ha dado a su iglesia. Agradece y reconoce el liderazgo que Cristo ha dado a su iglesia. Como hemos leído en 1 Timoteo 5:17, han de ser considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. Pero es que además 1 Tesalonicenses 5:12 afirma que reconozcáis o estiméis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. Esta es una descripción clara a pastores. Dirigen e instruyen. Cristo, como el Señor de la iglesia, ha dado a estos hombres a su iglesia y son regalos de Cristo este liderazgo bíblico para el bien de la iglesia, para estar equipada. Y hemos de agradecerlo, hemos de valorarlo, hemos de conocerlo. Sí, hombres comunes y corrientes como los demás. Cristo no ha regalado a su iglesia consejeros delegados. Cristo no ha dado a su iglesia ricos emprendedores. Cristo no ha dado a su iglesia hombres sagaces con nuevas estrategias, planes empresariales para hacer avanzar su reino. Al igual que Dios no salvó a muchos sabios, conforme a la carne, ni poderosos, ni nobles, sino necios, débiles, viles y despreciados del mundo, para que nadie se jacte delante de Dios, como dice 1 Corintios 1, 26 al 31. De la misma manera, hermanos, de entre esos que salvó, Cristo apartó a hombres comunes y corrientes para servirle de esta manera, llamados por Dios,
para mayor gloria de su nombre. Lo empezó haciendo con los apóstoles, hombres comunes y corrientes, pescadores, personas comunes, sencillas, pero capacitadas por Dios. Y continúa haciéndolo hoy en día con pastores para pastorear a su grey, alimentar a su grey, protegerla, guiarla y enseñarle la palabra de Dios. Ahora, una iglesia equipada tiene una segunda prenda, imprescindible. Al igual de imprescindible que la primera prenda. ¿La primera prenda cuál es? Liderazgo bíblico. Muy bien. La segunda prenda imprescindible, ¿cuál es? Creyentes capacitados. Creyentes capacitados. Fíjate, esto es lo que dice el versículo 12. Leámoslo juntos de nuevo. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La segunda prenda imprescindible de una iglesia equipada son creyentes capacitados. Dios no ha dado a su iglesia solo liderazgo bíblico, sino también creyentes capacitados. ¿Cuál es uno de los propósitos por los que Cristo dio liderazgo bíblico a su iglesia? Versículo 12. A fin de capacitar a los santos. Aquí está el propósito. Los santos son los creyentes y concretamente aquí los santos son los mismos de Efesios 1:1, los santos que están en Éfeso, es decir, los creyentes de una iglesia local, en ese caso la iglesia local en Éfeso que habían creído en Cristo Jesús. Son santos en el sentido de apartados por Dios para sí como su pueblo y que se reúnen en un lugar, Éfeso. Así dio a este liderazgo, especialmente la última categoría, pastores maestros, con el propósito de capacitar a los creyentes. Creyentes que son capacitados, a fin de capacitar. ¿Qué significa capacitar? Bueno, es un término que se utilizaba en aquel tiempo para referirse a amueblar, equipar una habitación o preparar un jardín, dependiendo de la estancia de la casa. De hecho, este verbo en su raíz significa equipar, amueblar, de manera literal, o de manera simbólica y metafórica, ser instruido o entrenado. Al igual que una casa, tú la equipas con muebles o un jardín con utensilios, la casa de Dios es equipada por medio de la instrucción o el entrenamiento. Eso es a lo que se tienen que dedicar los pastores maestros, a instruir, capacitar a los santos, enseñar a los santos, entrenar a los santos en la palabra de Dios. Es capacitación espiritual. La meta es madurez espiritual y principalmente son capacitados por dos medios: la enseñanza de la palabra y la oración. Por esto, Hechos 6:4 concluye, y los apóstoles entendieron al principio de la iglesia primitiva, nosotros nos entregaremos ¿a qué? A la oración y al ministerio de la palabra. ¿Por qué? Porque la iglesia había crecido y había nuevas necesidades prácticas, porque tenían que atender a las viudas, helenistas también, y entonces dijeron, nosotros ya no podemos hacer esto, porque nos está quitando el tiempo de nuestro llamado, que es enseñar y orar. Otros tienen que hacerlo, y entonces escogieron, no a cualquiera, sino había unos requisitos para servir de esa forma. Y así Pablo le encarga a Timoteo, que fue a quien dejó encargado de pastorear la iglesia en Éfeso, a quien es dirigida esta carta a los Efesios, en 2 Timoteo 4:2, ¿qué le encarga? Como pastor dejado en Éfeso, predica la palabra. No te dediques a hacer otras cosas. Predica la palabra. Insiste a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. El mismo Señor Jesucristo es ejemplo de esto. El Señor Jesucristo, cuando comienza su ministerio en esta tierra, en Marcos 1,
versículos 35 al 39, después de realizar milagros, sanaciones, expulsiones de demonios, después del día de reposo en Capernaum, ¿qué sucede? Se levanta pronto de mañana, se va a un lugar desértico, allí se va a orar. Y los discípulos, los primeros discípulos, al menos 4, los 2 pares de hermanos, van a buscarle. Le dicen, Señor, ¿qué haces aquí? Las multitudes están allí, volvamos a la ciudad. Ellos querían capitalizar el momento, ¿verdad? Vamos donde está la gente. ¿Qué haces aquí tú solo? ¿Y qué les dice Jesús? No, vayamos a los pueblos vecinos para que predique también allí. Ya había predicado en Capernaum, en su sinagoga, porque para eso he sido enviado. Y de hecho en el pasaje paralelo en Lucas dice, porque para eso el Padre me envió, para predicar la palabra. Y según leer los evangelios, fácilmente podemos ser distraídos por las luces y los relámpagos, es decir, por milagros y sanidades, ¿verdad? Nos deslumbran. Y leemos un pasaje y lo que capta nuestra atención es lo sobrenatural. Pero lee bien, te animo a leer los evangelios y darte cuenta, especialmente en el evangelio de Marcos, cómo Jesús cumple sus palabras de Marcos 1 y va de lugar en lugar y primero enseñaba, primero predicaba, y a lo mejor eso es un versículo, pero enseguida las multitudes venían con otras necesidades, con otra agenda, y Jesús en su misericordia les sanaba, expulsaba demonios, pero para ratificar que él era el Mesías, y se iba a otro sitio, y allí ¿qué hacía? Enseñaba. Jesús no hacía cruzadas de sanidades, de milagros, de maravillas. Él, de hecho, más de una ocasión se recluyó junto con sus discípulos porque este no era el propósito de su venida. Él vino a predicar, a anunciar el evangelio, las buenas noticias, que era él mismo. De hecho, en su primera aparición pública en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, dice que Jesús vino a Galilea, a Capernaum, proclamando el evangelio de Dios y diciendo, palabras de Jesús, arrepentíos y creed el evangelio. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Cristo es el evangelio. Marcos 1:1, principio del evangelio sobre Jesucristo, Hijo de Dios. Y si Cristo se dedicó a esto, ¿a qué se han de dedicar sus siervos? ¿A quién se han de dedicar los llamados a proclamar la palabra y el evangelio? ¿A muchas otras cosas? Hermanos, esto hemos de entenderlo porque es para nuestro propio beneficio, porque según los pastores, especialmente el pastor maestro, se dedica a enseñar y a enseñar estudiando la palabra, en primer lugar, la iglesia va a ser capacitada a fin de capacitar a los santos del Señor, a su iglesia. Como afirma el pastor MacArthur, y cito, cuando el pueblo de Dios falla, no es debido a programas débiles, sino a una enseñanza débil. Toda iglesia está en peligro cuando la enseñanza es defectuosa. Porque el campo del entrenamiento, la capacitación, el equipamiento sucede en la iglesia local principalmente y de manera particular por los pastores maestros que se dedican a la enseñanza. Esto no quiere decir que son los únicos que van a enseñar. Son la punta de lanza, son los principales responsables. Pero igualmente, bajo su supervisión y responsabilidad, delegan, según capacitan a otros, esta enseñanza en distintos contextos. A los niños, a los jóvenes, a las mujeres, discipulados, estudios bíblicos y así sucesivamente. La capacitación espiritual para el ministerio siempre viene por medio de la instrucción bíblica. Siempre. Un policía es capacitado en armas, un albañil en ladrillos, un médico en medicina, un profesor en educación. Un creyente no es capacitado por programas, experiencias, novedades, necesidades ni actividades actuales. Un creyente solo es capacitado verdaderamente por medio de la palabra de Dios, con mucha enseñanza en público y en privado y mucha oración en privado, y a todo esto han de dedicarse los pastores maestros. ¿Cuál es el propósito de ser capacitados los creyentes por el liderazgo eclesial? Versículo 12. Para la obra del ministerio. Para la obra del ministerio, es decir,
Esto es lo que está diciendo este pasaje en este contexto. Los que llevan a cabo la obra del ministerio, escucha bien, son los feligreses, no los clérigos. En otras palabras, los que llevan a cabo la obra del ministerio son los miembros de la iglesia, no los pastores. Los pastores equipan, capacitan, sirven por medio de la enseñanza y la oración, además de guiar, supervisar y proteger al rebaño. Pero son los miembros de la iglesia los que cuando son capacitados por la instrucción bíblica, de acuerdo a los dones que el Señor les ha dado, la capacidad y la oportunidad de los mismos bajo la supervisión pastoral, que han de hacer la obra del ministerio. Así funciona la iglesia de Cristo. Esto no es como a veces en nuestros contextos latinos, y incluyo a España, como latinos evidentemente viene de incluso Italia, de la zona del Mediterráneo, ahí viene este término, ¿verdad?, que nos une y nos define, que tal vez estás en una obra, te ha pasado tal vez en alguna ocasión, y pasas al lado de una carretera que están haciendo una obra, y a lo mejor 10 trabajadores, y hay un trabajador trabajando y 9 mirando. ¿Te ha pasado alguna vez? A mí más de una vez. Los números pueden variar y así en muchas cosas. Así no es la iglesia, hermanos. A veces pasamos al lado de la obra y decimos, madre mía, 10, 9 mirando y 1 trabajando, y nos llevamos las manos a la cabeza y nos quejamos, y esta obra es interminable, y a ver cuándo la acaban, no tanto porque nos interese el bien de la obra ni de la sociedad, sino porque no queremos tapones que nos molestan, ¿verdad? Pero es que la iglesia de Cristo tampoco ha de ser así. Muchas iglesias y muchos hermanos actúan de la misma manera. Y te tienes que preguntar, ¿soy yo uno de esos 9 en la carretera que se ponen a la sombra y no dan un palo al agua? Porque ese no es el plan de Dios para su iglesia. ¿Y soy yo uno de esos 9 que espera que el otro lo haga todo? Y en este caso, que el pastor sea el multiusos, el milusos, la navaja suiza, que ahora saco esto y ahora aquello y ahora lo otro, y hay que cambiar una bombilla y el pastor escala hasta arriba, se cuelga con una cuerda y cambia la bombilla, porque es el pastor de la iglesia. Y el pastor de la iglesia arregla un grifo, y el pastor de la iglesia abre la puerta y la cierra, y el pastor de la iglesia hace todo. ¿Verdad? No debería de ser así. Amén, hermano, no debería de ser así. ¿Por qué? Porque eso muestra que la iglesia no está equipada. Esto es como ir a jugar el partido de baloncesto con la camiseta, con el número que casi ni se ve. Vamos con lo mínimo. Qué diferente es aparecer bien equipados. Esto es como aparecer a un partido de fútbol y en lugar de 11 aparece uno. Y tiene que ser el portero, y el delantero, y el defensa, y el centrocampista, y sale a la banda y es el entrenador, y es el utillero. ¿Eso sería normal? Ese equipo iría a la ruina, saldría goleado una y otra vez. La iglesia de Cristo equipada tiene 2 elementos imprescindibles, 2 prendas imprescindibles. La primera de ellas es liderazgo bíblico. La segunda de ellas es creyentes capacitados. ¿Con qué fin? Para que hagan la obra del ministerio. Para que ejercites tus dones, para que sirvas allí donde el Señor permite y donde te guíen tus pastores para el bien común y para el crecimiento de la obra del Señor. Y la finalidad última, ¿cuál es? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Final del versículo 12. Para la edificación. El propósito no es autocomplacencia. Es decir, que te sientas bien contigo mismo y satisfecho con lo que haces. El propósito no es autorrealización. En otras palabras, decir, me siento realizado, aquí encajo, aquí encuentro mi lugar. El propósito no tiene nada que ver con nosotros mismos. La meta es para la edificación del cuerpo de Cristo. El propósito es para el bien de otros, para el bien común. Para eso Dios nos ha dado dones. En otras palabras,
Cristo edifica su iglesia por medio de hijos capacitados por los pastores, por medio de la palabra de Dios. Y así Jesús edifica la iglesia. Es como la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía es un buen ejemplo de una congregación que su liderazgo tenía las prioridades claras, equipaba a los creyentes, les capacitaban, servían y por lo tanto la iglesia era edificada. Recordamos, Pablo y Bernabé llegan a Antioquía, tienen un periodo de ministerio allí, dice Hechos 11, que enseñaron durante un año. Se dedicaron a enseñar. ¿Y qué sucedió? Que después de un año, fijémonos, un año continuo, no es que se juntaban una vez a la semana, no, de continuo y probablemente varias veces al día, es que el Señor levanta dones, levanta capacidades y llegamos a Hechos 13 y la iglesia de Antioquía envía a Pablo y Bernabé. Resultó tal la capacitación que estuvieron en disposición de enviar a Pablo y Bernabé y quedó la iglesia todavía con liderazgo bíblico y con creyentes capacitados. Fíjate lo que da de sí la capacitación y la enseñanza cuando nos dedicamos a ella. Eso es una iglesia equipada. Creyentes capacitados, que ejercen sus dones, que sirven para el bien común y para la gloria de Dios. ¿Qué conlleva esto entonces para ti hoy? Bueno, en primer lugar, sé capacitado por el liderazgo de la iglesia. El Señor ha puesto líderes en la iglesia para capacitarte. No lo tomes como un mero ejercicio intelectual porque la capacitación está asociada con una palabra y es esta, aprendizaje. Aprendizaje. Y el aprendizaje, el aprendiz, no tan solo asimila conceptos teóricos, sino que luego los pone en la práctica. Si tú solo tienes conceptos teóricos en tu cabeza, pero no sabes cómo aplicarlos o no los estás aplicando, no eres un aprendiz. No has sido capacitado para la obra del ministerio. Y hay una desconexión porque no está habiendo una obediencia activa a lo que estás aprendiendo. Esto es como el colegio. Aquí tenemos varios chicos, han salido los de 7 y menos, ¿verdad? La escuela dominical. Aquí están los mayores, ¿no? Vais a la escuela, todos hemos ido a la escuela alguna vez, ¿no es así? Unos se nos daban mejor, otros peor, unas asignaturas mejor, otras peor. Y probablemente nadie en su niñez quiere ir a la escuela, ¿verdad? Pero es bueno ir a la escuela y nos viene bien. El otro día pregunté a un chico, ¿cuál es tu asignatura favorita en el colegio, en la escuela? No voy a decir a quién se lo pregunté. Y me dijo, el recreo, el receso. Le entiendo perfectamente, todos hemos estado ahí. Pero todos hemos estado ahí también aprendiendo, ¿verdad? Dime tú, si vas a clase de matemáticas y te enseña un concepto matemático. Vamos a decir una suma, algo sencillo, una resta, una división, una multiplicación. Y tú en tu cabeza entiendes el concepto. Pero luego, ¿qué hace el maestro o la maestra? Te manda ejercicios, ¿no es así? Y entonces vas a casa y te pones a hacer ejercicios y ahí se ve si has entendido. Tú puedes decir, lo entendí, profesora, lo sé perfectamente, muy bien. Vete a casa, fulanito, y haces del 1 al 2. Hazme toda esta suma y estas restas. Cuando seas capaz de hacerlas, regreses, se corrijan, estén bien, has dado tu primer paso, porque luego hay sumas y restas más complicadas. Más cifras, diferentes situaciones, números compuestos, números enteros, fracciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y hasta el infinito, nunca mejor dicho, y más allá. Pero tienes que seguir capacitándote. Estás en un aprendizaje continuo. Eso es el aprendizaje. Hermanos, estamos de la misma manera siendo capacitados en la palabra de Dios. Tú no puedes venir a la iglesia y decir, yo eso ya me lo sé. ¿Así? Vamos a hacer la prueba del algodón. Vamos a pasar el algodón por la superficie. Vamos a ver si es verdad o no. Hazme esta suma. Hazme esta resta y no de cabeza. No que me digas el versículo y el pasaje y me recites versículos y me digas,
yo llevo 10 años en esta iglesia, o 15 o 20, o mi padre, o mi abuelo, o la generación que sea. Eso es el pedigrí, eso no es capacitación. No, ¿dónde está el fruto espiritual? ¿Dónde está tu servicio guiado por la palabra? ¿Dónde está el servicio de un corazón deseoso, privilegiado de servir al Señor porque le ama y porque entiende que es un privilegio que podamos servirle con los dones que nos ha dado? ¿Dónde está tu docilidad para poner en práctica esos dones bajo el liderazgo que Dios ha establecido en su iglesia? Y así, aunque estemos en buen camino, estamos en camino y estamos siendo capacitados y equipados hasta que Cristo regrese por su iglesia. Y el Señor equipa a su iglesia. ¿Cómo se ve una iglesia equipada? Bueno, cuando jugaba baloncesto en mi niñez, me sorprendía ver a equipos contrarios. Y según entraba un equipo por la puerta de las instalaciones, te dabas cuenta cómo iba a acabar el partido. Cuando entraba un equipo con toda la equipación, chándal, pantalón, camiseta, calcetines a juego, bolsa de deporte, yo ya sabía algo de antemano. No sabía mucho, ya sabía algo de antemano. Nos van a pegar una paliza soberana. Y te lo aseguro, no soy profeta ni hijo de profetas, pero nos pegaba una paliza soberana. He llegado a perder partidos con mi equipo por más de 100 puntos. Y pocos puntos nos metieron. No solo estaban equipados externamente, hermanos, sino que habían sido capacitados en los entrenamientos. El entrenador les había enseñado, se habían ejercitado, eran más fuertes que nosotros, más altos, tenían más entrenamiento, más conceptos que nosotros ni siquiera entendíamos, los practicaban y eran como una apisonadora. Nos pasaban por encima. Y después pasábamos por encima, daban marcha atrás y nos volvían a pasar por encima. Y otra vez por encima y por encima. Así una y otra vez. Estaban equipados. La iglesia de Cristo, Cristo la ha equipado. ¿Qué estamos haciendo con el equipamiento que hemos recibido? La iglesia de Cristo no la ha equipado con instalaciones. La iglesia de Cristo no la ha equipado con programas. La iglesia de Cristo no la ha equipado con dinero. La iglesia de Cristo no la ha equipado con sabiduría humana, ni con personas importantes, ni famosas, ni prestigiosas. La iglesia de Cristo la ha equipado con pecadores como tú y como yo, salvos por gracia, por la obra misericordiosa del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que murió y fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y todo aquel que se arrepiente de sus pecados y confía por medio de la fe en Cristo Jesús es salvo por gracia. Forma parte de la familia de Dios, forma parte de su iglesia. Y Cristo, quien ya ha vencido, quien ya ha ganado, quien ya venció al pecado, quien ya venció a Satanás, quien ya venció a la muerte, nos ha dado dones, nos ha equipado. Dones que se llevan a cabo por medio de oficios, liderazgo bíblico, pero dones a todos los creyentes que son capacitados. Y según los ejercitemos, hermanos, estaremos más y mejor equipados y seremos más útiles en las manos del Señor para proclamar el Evangelio, pero para crecer en madurez y en semejanza a Cristo para su gloria. Amén. Amén. Vamos a orar juntos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es verdad, es la que necesitamos escuchar. Gracias porque tu palabra nos enseña, nos instruye, nos corrige, nos alienta, nos exhorta, nos anima. Señor, gracias porque en tu palabra somos edificados. Gracias porque ahora somos tu iglesia y merecidamente somos tu cuerpo, somos tu familia, somos tus hijos. Y Señor, tú nos usas para tu gloria. Y nos usas
como parte de tu iglesia, equipándonos. Gracias, Señor, por los líderes, por los pastores que tú has dado a esta iglesia aquí en La Vega. Señor, oro que tú les sigas usando, que ellos sigan creciendo en semejanza a ti, que ellos sigan estudiando tu palabra y instruyéndose para poder alimentar al rebaño, Señor. Porque sabemos que solo se va a crecer por medio de tu palabra. Señor, gracias también por cada hermano aquí presente que tú has salvado. Señor, gracias porque como tu cuerpo ahora son equipados por medio de la enseñanza de la palabra, que tú les capacites para el ejercicio de sus dones, para el servicio en tu iglesia, para que tu iglesia crezca espiritual y numéricamente y para que tu iglesia sea luz y sal en esta ciudad, en esta región, en este país y aún más allá, cumpliendo la gran comisión. Señor, esta es una obra tuya de principio a fin. Sabemos que solo tú la puedes hacer, que seamos instrumentos en tus manos y según tú nos equipas, que seamos siervos para tu gloria. Esto oramos en nombre de Jesús. Amén.